Buenos días. En esta mañana otra vez me presento delante de nuestro Dios y delante de todos ustedes, el mundo entero que me está viendo en esta mañana. Mucha gente tiene interés de mirarme, no a mí sino a Dios. Poner la mirada en Cristo, no en los hombres. Pero bien, como tengo la oportunidad de estar predicando su palabra, tengo la oportunidad de que la palabra de Dios la tenga en mi mente y poderla discernir, poderla llevar a cabo a la mente de todos ustedes, y también que ustedes puedan oírla. Y también me miran, ¿verdad?, como un instrumento. Soy yo para la predicación de su palabra, de la palabra del Señor. Y entonces soy un instrumento. No únicamente soy un ministro del Evangelio, y predicador y ministro del Evangelio. Y por ello pues me desarrollo para lograr algo un poquito. Porque no todo lo tenemos en mente, porque somos humanos, pero algo hacemos para el bienestar de todos ustedes. No quiero jactarme de nada, no quiero jactarme de nada. Soy un cristiano común y corriente para llevar a nuevas de salvación por medio de esta tecnología que a la vez nos está sirviendo, porque esto llega hasta lo más último de la tierra. Estamos ya mirando esto. Que el Señor me les bendiga a todos, toda la creación, a todos nuestros hermanos en Cristo, a nivel mundial, en todas las naciones, pueblos, ciudades, caseríos, municipios, y todo lo que es necesario que ustedes escuchen, porque el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda. Todos procedan al arrepentimiento y a la conversión, que ustedes se conviertan a Cristo. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Mi Dios, gracias, Padre, por su gran amor que tienes para tus hijos, Señor, y que cada uno de nosotros confiamos en tu nombre, en tu palabra, los que tenemos esta simpatía contigo, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado conocimiento, nos has dado aliento para poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor, y ayúdame, Señor, a mí en este momento para dar el sistema espiritual en la mente de ustedes. Gracias, Padre, porque usted nos ha ayudado, y gracias porque nos ha levantado esta mañana para hacer cosas buenas, para andar en novedad de vida. Gracias, Padre. Todo esto se lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, la conversión de Saulo. Un tema muy hermoso. Hubo un hombre que él no tenía consideración para los hermanos de aquel entonces, que andaban predicando el Evangelio, y muchas veces del mismo grupo que no tienen conciencia. De ahí puede sacar Dios a alguien para discernir su palabra, y que su palabra sea establecida en la mente de muchas gentes. Entonces, este hombre se llamaba Saulo. Entonces este hombre mandaba, tenía órdenes de alguienes para que fuera a maltratar a los cristianos, hacerles mucho daño. Y entonces, porque él estaba aferrado
en esa organización que había de la ley, y habían grandes oposiciones en contra de los cristianos por este hombre que se llamaba Saulo. Él se llamaba Saulo. Pero Dios no hace ascensión de personas. No. Cuando dices, a mí me sirve, no importa que salga del montón de donde está toda la maldad. No importa, Él conoce los corazones de cada uno de su creación. Él sabe que aquí todos somos débiles. Aquí nunca hemos sido buenos. No, tu palabra nos dice, Señor, y el Señor dice que no hay justo ni aún uno. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en ese tiempo, Saulo andaba y hacía grandes maldades en contra de los primeros cristianos. Y entonces, pero el Señor miró a aquel hombre y tuvo que discernir la mente de aquel hombre, aunque él no sabía lo que le podía suceder, el apóstol, o sea, Saulo. Y entonces allí el Señor lo utiliza y tiene que el Señor presentarse a ese hombre donde iba camino a Damasco, y allí lo paró allí, y dice la palabra del Señor aquí, dice que ese hombre maltrataba a todos los hermanos y tenía muchas maldades en contra de ellos, pero el Señor lo miró desde lejos y le dijo, Saulo, respirando, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, allá fue al sumo sacerdote, porque él mataba a los cristianos y él quería decirle que le diera otra orden para hacer más maldades, porque así estaba el mundo, así como está hoy en día. No hay mucha bondad de hacer el bien, pero bien siempre la palabra del Señor nunca regresa vacía, nunca regresa vacía. Entonces por eso el Señor tiene un encuentro con él, y él ya le conoce su mente. Él sabe que para qué lo va a utilizar aquel hombre. Mataba a los cristianos. Ahí dice muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y dice el 2, versículo 2. Voy a decirles el pasaje. Es Hechos 9, el libro de los Hechos, 9:1 en adelante. El libro de los Hechos, 9:1 en adelante. Necesito que tengan sus Biblias en la mano para que vayan mirando lo que yo les estoy diciendo, para que ustedes logren de aprender más y logren, porque cuando uno lee las Escrituras, en ella os parece tener la vida eterna. Entonces léanla. Esto es muy interesante lo que les estoy diciendo. Posiblemente que esto lo voy a llevar por partes. Posiblemente que voy a hablar de esta misma versión, tal vez mañana. El Señor así lo quiere. Bueno, y dice
dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Dónde está de dónde viene la conversión de los cristianos? Viene del cielo, a donde el Señor. Busquemos hacia arriba, no busquemos las cosas de abajo, busquemos lo de arriba, que es arriba está Cristo, arriba está el Señor, allá tiene su trono de gloria. Y allí que nosotros entendamos que ese resplandor vino desde el cielo, de luz. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo. Yo soy la luz, dice el Señor. Y cuando usted estaba en tinieblas, que no conocía la verdad de Dios, estaban sus ojos vendados. Sus ojos estaban vendados, como un ciego. Solo se dejaba guiar de otros igual a usted. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se van al mismo hoyo. Allí, y en este caso, en el día final, ese hoyo es el infierno. Allí van los que no quieren obedecer el mandamiento del Señor. Pero mire, el Señor tenía ya preparado este hombre en la mente del Señor. Él no le había dicho nada porque no había tenido un encuentro con él camino a Damasco, pero se llegó ese día. Bueno, y más yendo, dice, por el camino aconteció que él llegó, al llegar cerca de Damasco, resplandeció la luz allí, mire. Y entonces dice aquí el versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios mío. Y lo empieza, porque el poder de Dios es fuerte. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios tiene poder. El evangelio tiene poder. Entonces, este hombre nunca sabía lo que era el Señor en una forma espiritual, aunque sabía que había andado aquí en la tierra. Pero él nunca había hecho paso omiso hacia él. Pero, como lo miraba el Señor, que era un hombre tan duro, aún hasta matar a los cristianos, hacerles tanto daño. Pero él siempre escoge de lo más vil pecador, escoge de allí, escoge. Por eso es que usted no se preocupe. Si usted ha hecho, la vez pasada me preguntaron que si uno se podía salvar haciendo tantas maldades, ¿cómo no? El arrepentimiento y el proceso de salvación, el plan de salvación. El plan de salvación. Es allí. Dios quiere que usted pueda ser salvo. Bueno, vamos a ver acá otro versículo. Dice, y yendo en tierra, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego dice el 5, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien
tú persigues. Mire, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¡Ja! ¿Quién estaba persiguiendo? Él estaba persiguiendo al Señor por medio de los apóstoles o de los discípulos que andaban predicando la palabra del Señor. Y es allí que el Señor pudo tener ese encuentro con el Señor, con el apóstol Pablo. Y ahora, después el Señor le dijo que se llamaba Pablo, Saulo de Tarso. Entonces, dice que él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Preguntó. Claro, ya había tenido un impacto en su corazón y en su mente que el Señor le había puesto, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo es dura. Es dura. La palabra es dura. Y entonces, estimados amigos que me están viendo, agarren su lápiz o pónganse a leer lo que estoy diciendo yo, para que vayan entendiendo de que Dios, para buscar sus colaboradores, no necesita ir donde estén los buenos. Él busca donde están los malos. Y allí él escogió sus apóstoles. Él no sabía ni cómo era la evidencia de ellos. Él no sabía. O sea, sí, él sabía la evidencia, pero ellos no sabían lo que podía suceder cuando él llegara a donde ellos para decirles, síganme. Y cuando el hombre es sensible de corazón, tiene buena intención por su alma y por el Señor Jesucristo, por nuestro Dios, que Él nos da la vida, entonces hay impacto en el corazón y en la mente. Y dice y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Ja! ¡Qué conversión! Lo manda para la ciudad. Y ahí él no sabía que iban a llegar hermanos a donde él, a decirle lo que tenían que decirle. Pues se fue allí porque ya él estaba doblegado por el poder de Jesucristo allí. Y él dijo, ¿qué debo? ¿Qué quieres que yo haga? Por favor. Porque ya había sentido un impacto. Ya la luz de Cristo había llegado en su mente. No eran rayos de luz, sino que le llegó de frente la luz de Cristo. Y entonces él allí se humilló. Claro, la palabra de Dios es dura. La palabra del Señor es dura. Dura es esta palabra, dijeron los apóstoles. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar? Le dijeron los apóstoles al Señor. Pero allí había otro parecido a Saulo, que le dijo, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ay, mire, y allí se doblegó otra vez Pedro, porque ya estaba volviendo
atrás. Pero cuando la palabra del Señor se mete, se introduce en la mente del hombre, tiene poder, porque el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Bueno, y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y allí se te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Se fue. Bueno, y dice: y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Fue una voz divina, esa voz del Señor. Le dijo: levántate. Y esa voz del Señor la oyó el apóstol Pablo. La encontró en su mente en ese momento. Entraron a rayos de luz. Y de ahí una luz fuerte, poderosa. La luz de Cristo. Y allí tuvo que tener temor. Y luego dice que nadie miró a nadie. ¿Y quién ha mirado al Señor? Hoy que ya está intercediendo por cada uno de nosotros. Nadie lo ha mirado. Los apóstoles miraron que fuera espiritualmente. ¿Sí? Ahí se presentó el Señor una vez ante Tomás para demostrarle las heridas, pero era una forma espiritual. Y es allí que el Señor se presenta y oyó su voz. Y entonces dice, entonces Saulo se levantó de tierra, porque él había caído. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, porque él ya había quedado ciego. Allá cuando se fue para la ciudad, había quedado ciego. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. O sea que lo llevaron a Damasco, para donde él iba, porque él iba a hacer grandes cosas en contra de los apóstoles, con cartas de recomendación de los que a él obedecía. Entonces, dice aquí, donde tuvo 3 días sin ver, y no comió ni habló, ni bebió. No comió ni bebió. Ahí era Saulo. Ahí no comió ni bebió. Bueno, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor, dijo Ananías, respondiendo la voz del Señor. A veces los militares tienen ese esquema, que quieren que cuando llaman a un soldado, quieren que inmediatamente
se presenten allí. Inmediatamente se presenten a donde él. Porque ese es el sistema del militarismo. Pero bueno, solo es una comparación que estoy haciendo. Porque dijo, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Allí se presentó ante el Señor, pero por medio de visión. Oyó esa voz. Entonces, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Tenía que orar por él. Donde estaba en esa casa, donde tenía que estar Saulo. Mire, pidió, heme aquí. Bueno, entonces, y he visto, dice, en visión, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recibiere la vista, porque había quedado ciego. Lo había mandado para la ciudad de Damasco y había quedado ciego. El poder de Dios, inmediatamente. Pero así es con nosotros el Señor hoy en día. El Señor nos pone y nos hace que nos arrepintamos de nuestras malas obras. Y así, cuando venimos al Señor, arrepentidos, ya venimos arrepentidos y el Señor nos llama y nos dice, vengan, y Él toca la puerta, entren, dice el Señor. Y es así como nosotros hemos entrado a esa bendición que tiene nuestro Señor Jesucristo, para que le obedezcamos ese mandamiento que Él tiene listo para nosotros y que lo obedezcamos. Y allí nosotros tengamos nuestra salvación de nuestras almas, porque nosotros no somos como un animal, tenemos algo más en nuestra vida, en nuestra alma, nuestro espíritu. Sí, nosotros somos personas, somos humanos, que Dios nos hizo exclusivamente para que nosotros hiciéramos aquí algo en la tierra, y nos dio la tierra para que andemos aquí. Pero el hombre se ha propasado hoy en día, la ha excavado y ha sacado grandes cosas de abajo y muchas cosas, pero la tierra Él la dio para que andemos, para que sembremos. Pero bueno, y he visto, dice, en visión a un varón llamado Ananías, que es necesario que él ponga sus manos sobre Saulo. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Tenía miedo Saulo de ir a ponerle las manos. Él ya sabía lo que era ese hombre. Ese hombre era terrible. Pero mire de dónde lo sacó el Señor en una forma. Y esto lo hizo el Señor en una forma específica.
en una forma específica. Ya hoy a nadie se presenta en esa forma, el Señor. A nadie se presenta para que alguien sea un buen discípulo, un buen apóstol de Él, para que anuncie las buenas nuevas de salvación. Ahora es la palabra del Señor. Ahora tenemos la Biblia. Esa es la luz. La palabra, hay que leerla. Que en ella os parece tener la vida eterna. Y ahí encontramos todo esto a favor de nuestra alma, de nosotros mismos, para que nosotros entendamos, porque este es el mapa que nos dirige a nosotros, la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí que nosotros con esto tenemos para mirar todo lo que el Señor quiere que hagamos. Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo Saulo. ¡Ja! Y entonces se levantó Saulo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y dice, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Tenía poderes, mire. Mire los poderes que tenía. Y dijo, ve, porque es necesario que tú seas instrumento para mí, dijo el Señor. Bueno, y dice el 16, porque yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dijo el Señor, cuánto he mostrado padecer por mi nombre. Y por eso le presentó a Saulo lo que tenía que hacer, porque él, tanto que nadie podía creer que este hombre se podía entregar en las manos de Dios, en las manos del Señor. Y aún dice, para terminar, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Tenía esa autoridad. De los primeros sacerdotes. Tenía esa autoridad. Mire. Y de reyes y de los hijos de Israel. Tenía esa oportunidad, esa autoridad. Ese hombre tenía poder por los sacerdotes, que fuera a hacer toda fechoría en contra de los primeros cristianos. Pero el Señor lo doblegó. Él sabía de que él iba a dar un buen testimonio de lo que era él, pero él dice que el Señor vino y él lo puso como apóstol. Él recibió su apostolado del Señor Jesucristo, porque él ya conocía, ¿verdad? Él ya conocía. Vamos a dejar este mensaje para decirles que muchas gracias porque me han escuchado lo que yo estoy diciendo, y les pido que ustedes tengan ese impacto con Dios, con nuestro Señor Jesucristo en su mente, que no vayan a confiar en hombres, porque hay hombres que son ciegos mentalmente, no tienen la luz de Cristo en su vida. Y entonces un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se van al mismo hoyo. No, busque la luz de Cristo
Busquen los que verdaderamente le pueden dar un buen mensaje. Y este mensaje es para todos ustedes. Busquen a Dios. Hagan el mandamiento que yo les digo. Busquen la iglesia. Busquen ustedes busquen la manera del plan de salvación. ¿Verdad? Porque también Saulo tuvo que ser bautizado. Mañana voy a seguir con esta enseñanza sobre el apóstol Pablo. Mañana sigo. Y entonces allí él tuvo que enfrentarse con la verdad, con el verdadero plan de Dios para el hombre. Y ahí se enfrentó el Señor. Ojalá que ustedes también que me están escuchando, así también tengan este impacto moral para el bienestar de sus almas. Ojalá que este mensaje les llegue un resplandor de luz en su vida, para que ustedes lleguen a ser verdaderamente cristianos. Solo tienen que, por medio del oír, que eso ya lo están mirando y lo están oyendo, por el oír viene la fe, y después de la fe viene el creer de verdad en el Señor, pero de verdad, no creer en otras cosas o prebendas de otra cosa. Creer y confesar al Señor. Confesar al Señor. Con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Y luego tiene que arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados. Y luego, después de arrepentirse, entonces bautizarse para el perdón de sus pecados. Arrepentidos y bautícense, dice el apóstol Pedro. Arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Organice una congregación en su propia casa. Allí organice una congregación de 2 o 3. Usted puede ser usted y su esposa. Una sola persona no, porque tiene que ser de 2 para arriba. Una sola persona no. Si usted vive usted solo y ha entendido este mensaje, hínquese en su aposento donde vive, ore al Señor todos los días, pídale al Señor sabiduría, pídale al Señor que haya una oportunidad para ser bautizado para el perdón de sus pecados. Sí, así dígale al Señor. Y entonces, después de eso, congréguese y haga una congregación en su propia casa. Si hay dos o más, pueden llegar hasta 10, 12, 15 personas que están en su casa, y allí los que son adultos pueden entender, y usted puede formar su congregación ahí en su casa. Pero hombres, hombres tienen que estar allí, entre todos tiene que predicar el varón de la casa, el varón. Y si hay más varones pueden orar, ellos pueden orar allí donde está el grupito. Y son las hermanas o los hermanas, los demás que hayan ahí, que sean mujeres, ellas pues tienen que oír la oración de aquella persona que está orando, para que el Señor les escuche con toda sabiduría. Esta oración es, como dice, que hágase todo decentemente y en orden. En orden allí, miren, en orden la adoración a Dios. El domingo usted tiene que, ya cuando usted se ha bautizado allí, porque usted tiene que participar de la cena del Señor, ¿verdad? Tiene que participar de la cena del Señor, tiene que participar de las ofrendas, en que sea así, mire, como cumpliendo con este mandamiento. No importa lo que usted quiera dar allí, esto le sirve a ustedes mismos como
congregación, y ustedes van a cantar, todos allí van a cantar. Si alguien les regala un himnario o tienen un himnario, ahí pueden cantar. Estoy hablando porque tal vez hay lugares que en todo no hay congregación allí de la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. Tal vez no hay congregación. Pero es con el sistema de acuerdo con esta doctrina. Que no va a ser de acuerdo con la doctrina falsa. Porque no, entonces no. No tiene que ir a una iglesia falsa, no. Sino que tiene que, si no hay una iglesia allí cerca de la comunidad, entonces levante una congregación usted en esa forma. Y mirará usted de que usted va a tener grandes bendiciones espirituales. Y usted tendrá esa esperanza en que usted va a tener un buen encuentro con el Señor. Mire que este apóstol Pablo, a través de que se llamaba Saulo, allí le permitió el Señor tener un buen encuentro con Él. Él puede sacar todos tenemos acceso de nuestra salvación. Y Él puede sacar de donde sea, de lo más vil pecador, de ahí saca Él a personas. Porque la salvación es para todos, no solo para una sola persona, siempre y cuando que entienda esto. Y el Señor me le bendiga a todos ustedes en esta mañana. Y quiero hacer una oración por cada uno de todos ustedes, y que podamos entrar en oración y decirle al Señor que nos ayude con tantas cosas que hay en este mundo, tantos problemas que hay en este mundo. Pues hay que orarle al Señor. De antemano, pues, saludo a mis familiares que tengo muy lejos de donde yo vivo, y también saludo a todos mis hermanos en Cristo a nivel mundial, a todos los religiosos, a todos los que están en tierra, que son humanos, que necesitan, que piensan como humanos. Señor, yo les pido que me ayuden en esto. Voy a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Mi Dios, gracias por este día de hoy que usted me dio para poder entrar en este tema tan importante, para que lo sepa la gente. Podemos ayudarnos unos a otros. Señor, bendiga, Señor, a estas personas que a veces necesitan entender la sabiduría suya, Señor. Ellos necesitan entender tu palabra más que todo. Pero les ruego por aquellos que están enfermos a nivel mundial, más de alguno, o a saber cuántos estarán enfermos, se los pongo, Señor, en sus manos. Y también los problemas que puede haber, problemas de propiedades, cosas así, problemas. Ojalá que usted los pueda ayudar, Señor. Bendito sea su santo nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, por su misericordia. Y aún, Señor, le rogamos por las autoridades terrenales que rigen la tierra a nivel mundial, todas las autoridades que son puestas por usted, Señor, y que ellas puedan seguir haciendo su labor que ellos tienen de una forma buena, que cuiden sus territorios y que cuiden su pueblo, y que puedan, Señor, tener buena justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el poder de ejecutivo, que es la Presidencia de la República, Señor.
ahí le pongo en sus manos ese varón que está allí en la presidencia de la República. Señor, que él pueda entender todas las cosas buenas y que las siga haciendo, porque estamos agradecidos, porque tu palabra dice: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y él tal vez está mandando estas ayudas porque hemos tenido este flagelo de enfermedad, y ahí manda las vacunas.